El sol dorado de la mañana iluminaba la fachada del lujoso Hotel Castillo del Mar, un imponente resort en la costa de Cancún. La brisa marina traía consigo un aroma a sal y a promesas de descanso para los huéspedes que llegaban con maletas en mano y sonrisas expectantes. Dentro del hotel, el personal se movía con precisión y eficiencia, preparando todo para recibir a los visitantes con el mejor servicio posible. Sin embargo, ese día en particular traía una sorpresa inesperada. Un nuevo empleado de mantenimiento se presentaba para su primer turno. Su nombre era Diego, aunque en realidad se trataba de Emiliano Alcázar, el multimillonario dueño del hotel. Emiliano había construido su imperio con esfuerzo y astucia, pero en los últimos años había comenzado a desconfiar de los informes que recibía sobre la administración de su hotel más emblemático. Quería saber de primera mano qué sucedía en su negocio y, más importante aún, entender las verdaderas preocupaciones de sus empleados. Con un uniforme sencillo y una gorra para ocultar su identidad, se presentó en la oficina de recursos humanos, donde le asignaron sus primeras tareas. «Bienvenido, Diego», dijo con energía Sofía Ramírez, la gerente del hotel. Era una mujer de 30 años, de cabello oscuro y mirada determinada. Desde que llegó al hotel había trabajado incansablemente para convertirlo en uno de los más prestigiosos de la región. «Aquí trabajamos duro, así que espero que estés listo». Emiliano asintió con una sonrisa contenida. A primera vista, Sofía le parecía impresionante. Era una líder nata y se notaba que todos en el hotel la respetaban. No obstante, él debía mantenerse enfocado en su misión, evaluar el servicio desde adentro sin que nadie descubriera su verdadera identidad. El primer día de trabajo de Emiliano fue todo menos fácil. Se encontró con un sinfín de tareas que jamás imaginó realizar. Limpiar las piscinas bajo el inclemente sol caribeño, reparar tuberías en habitaciones lujosas, cargar equipaje de huéspedes exigentes y ayudar en la cocina cuando faltaban manos. Cada labor le mostraba un mundo desconocido, uno en el que el esfuerzo físico y el estrés eran parte del día a día. Mientras tanto, observaba a Sofía en su papel de gerente. La veía recorrer los pasillos con paso firme, solucionando problemas y asegurándose de que todo funcionara a la perfección. Sin embargo, también notó que había algo más en ella, una tristeza oculta tras su profesionalismo impecable. Cada vez que discutía con los ejecutivos del hotel, su rostro se tensaba, como si cargara un peso demasiado grande sobre sus hombros. A la hora del almuerzo, Emiliano se sentó en la cafetería del personal. A su lado, dos empleados conversaban en voz baja. «¿Escuchaste lo que dijeron los de arriba?», preguntó uno de ellos. «Sí, parece que quieren recortar personal otra vez. Sofía está luchando para evitarlo, pero no sé cuánto más podrá aguantar», respondió el otro con un suspiro. Emiliano frunció el ceño. Su hotel, su propio negocio, estaba tomando decisiones que afectaban la vida de sus empleados sin que él lo supiera. Su determinación por conocer la verdad creció aún más. Por la noche, después de un largo y agotador turno, Emiliano se quedó unos minutos más en la terraza del hotel, observando el mar. La luna se reflejaba en las olas, y el sonido del agua chocando contra la arena le resultaba hipnótico. Estaba a punto de retirarse cuando escuchó la voz de Sofía detrás de él. «Hermosa vista, ¿verdad?», dijo, acercándose con una taza de café en la mano. «Después de un día difícil, me gusta venir aquí. Me recuerda por qué hago esto». Emiliano giró para mirarla. Por primera vez desde que la conoció, ella parecía menos la gerente perfecta y más una persona con emociones y sueños propios. «¿Y por qué lo haces?», preguntó, fingiendo simple curiosidad. Sofía suspiró, mirando el horizonte. «Porque este hotel significa mucho para mí. Más de lo que podrías imaginar. Pero hay días en los que siento que estoy perdiendo la batalla». Emiliano sintió una extraña conexión con esas palabras. Quiso preguntar más, pero supo que no era el momento. En su interior, ya no solo quería mejorar su negocio, sino también entender el misterio que rodeaba a Sofía. Había algo en ella que lo intrigaba profundamente. Con esa incertidumbre en su mente, decidió quedarse en el hotel por más tiempo. Lo que comenzó como una simple inspección encubierta se estaba convirtiendo en algo mucho más grande. No imaginaba que esta decisión lo llevaría a descubrir secretos que cambiarían su vida para siempre. Las primeras luces del amanecer se filtraban a través de los ventanales del Hotel Castillo del Mar. Emiliano, aún bajo su identidad de Diego, despertó con el cuerpo adolorido después de su agotador primer día de trabajo. Se vistió rápidamente y se dirigió al área de mantenimiento, donde debía presentarse antes de que el hotel comenzara a recibir a sus huéspedes del día.
Mientras caminaba por los pasillos en penumbra, pudo notar los primeros movimientos del personal de limpieza y del servicio de cocina. Las caras de los empleados reflejaban el cansancio acumulado, pero también la resignación de quienes no podían darse el lujo de descansar demasiado. En silencio, Emiliano tomó nota mental de cada detalle. En su camino al depósito de herramientas, se encontró con Sofía, quien revisaba unas carpetas con evidente frustración. «Buenos días, jefa», saludó Emiliano con una sonrisa amable. Sofía levantó la vista y suspiró, masajeándose las sienes. «Buenos días, Diego. ¿Listo para otro día de trabajo?» «Listo. Aunque debo admitir que esto es más difícil de lo que pensaba», contestó con sinceridad. Ella esbozó una sonrisa cansada. «Bienvenido a la realidad del Castillo del Mar. Por cierto, ¿puedes ayudarme con algo? Necesito revisar el sistema de plomería en la zona de las suites principales. Hay que asegurarse de que todo esté en orden antes de que lleguen los huéspedes VIP». «Por supuesto. Vamos para allá», respondió Emiliano, sintiendo una creciente curiosidad sobre lo que sucedía tras las puertas de las suites más exclusivas. Caminaron juntos por el pasillo hasta llegar al área restringida del hotel, donde solo empleados autorizados podían entrar. Sofía usó su tarjeta de acceso y lo guió hasta una de las habitaciones más lujosas. «Esta suite está reservada para un cliente importante que llega esta noche», explicó Sofía mientras abría la puerta. «Quiero que todo esté impecable». El interior de la suite era impresionante. Un ventanal enorme ofrecía una vista panorámica del océano, los muebles eran de la más alta calidad y cada detalle estaba pensado para brindar el máximo confort. Sin embargo, lo que captó la atención de Emiliano no fue el lujo, sino un sobre arrugado sobre la mesa de centro. «¿Qué es esto?», preguntó, levantando el sobre con cautela. Sofía se tensó de inmediato. «Déjalo ahí. No es asunto nuestro». Emiliano frunció el ceño, pero obedeció. Algo en la expresión de Sofía le decía que había más en esa historia de lo que ella quería admitir. Más tarde, mientras terminaba su turno en el área de mantenimiento, Emiliano se cruzó con Manuel, uno de los empleados más veteranos del hotel. Aprovechando la oportunidad, decidió hacer algunas preguntas. «Oye, Manuel, ¿tú sabes si ha pasado algo extraño en las suites principales últimamente?» El anciano trabajador lo miró con recelo antes de responder. «Mira, muchacho, este hotel guarda muchos secretos. Pero hay ciertas cosas de las que es mejor no hablar». «¿Cómo qué?», insistió Emiliano, fingiendo simple curiosidad. Manuel se acercó y bajó la voz. «Dicen que hace años, un huésped importante desapareció de una de esas habitaciones. Nunca encontraron su rastro, y desde entonces, hay rumores sobre lo que realmente pasó». Emiliano sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Podría este misterio estar relacionado con lo que había notado en la suite esa mañana? Al caer la noche, Emiliano decidió quedarse en el hotel más tiempo del necesario. Se dirigió discretamente a la suite donde había encontrado el sobre. Esta vez, cuando abrió la puerta, se encontró con una sorpresa. Un hombre de traje elegante estaba sentado en el sillón, observándolo con una expresión calculadora. «Vaya, vaya. No esperaba visitas a esta hora», dijo el desconocido con voz tranquila pero firme. Emiliano sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo la compostura. «Lo siento, solo estaba verificando que todo estuviera en orden». El hombre entrecerró los ojos y esbozó una media sonrisa. «Dile a Sofía que deje de meterse donde no la llaman. No quiero problemas». Sin decir más, se levantó y salió de la suite, dejándolo con más preguntas que respuestas. Emiliano comprendió en ese instante que Sofía estaba involucrada en algo mucho más grande de lo que él había imaginado. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados mientras la brisa marina refrescaba la costa. En el Hotel Castillo del Mar, la actividad aún no cesaba. Huéspedes se acomodaban en los bares y restaurantes, mientras el personal se aseguraba de que todo estuviera en perfecto orden. Para Emiliano, o mejor dicho, Diego, cada día era una nueva revelación sobre el funcionamiento interno de su propio negocio. Pero lo que realmente lo mantenía inquieto era la enigmática Sofía y los secretos que parecía esconder. Esa tarde, mientras realizaba una reparación en una de las suites, escuchó una conversación en el pasillo. Se trataba de Sofía y uno de los ejecutivos del hotel, Alejandro Ferrer, un hombre arrogante que Emiliano había visto en varias ocasiones supervisando el lugar. «Sofía, te lo he dicho antes, no puedes seguir desafiando las órdenes de la Junta», dijo Alejandro con una voz dura.
No puedo quedarme de brazos cruzados mientras desmantelan el equipo humano que mantiene este hotel en pie, respondió ella con firmeza. ¿Acaso no entienden que sin ellos, este lugar perderá su esencia? No es tu decisión, insistió Alejandro. Si sigues metiéndote en esto, podrías salir perdiendo. No te conviene enfrentarte a nosotros. Hubo un largo silencio. Emiliano, aún agachado con una herramienta en la mano, fingió seguir trabajando mientras escuchaba con atención. Hago lo que es correcto, Alejandro. No pienso dar un paso atrás, afirmó Sofía finalmente, antes de alejarse. Alejandro suspiró con fastidio y también se marchó en dirección opuesta. Emiliano permaneció unos segundos en el mismo lugar, procesando lo que acababa de oír. Sofía estaba luchando por el bienestar de los empleados, y claramente se enfrentaba a presiones de la directiva. La admiración que sentía por ella creció aún más, pero también se encendió una alarma en su mente. ¿Qué tan lejos llegarían esas personas para acallarla? Más tarde esa noche, mientras Emiliano terminaba su turno, decidió buscar a Sofía. La encontró en una de las terrazas del hotel, con la mirada perdida en el océano. ¿Todo bien?, preguntó, acercándose con cautela. Sofía giró la cabeza y sonrió con cansancio. Lo normal, respondió, encogiéndose de hombros. Luchas por lo que crees y terminas recibiendo advertencias veladas a cambio. Te escuché hablar con Alejandro, admitió Emiliano. Pareces estar peleando una batalla difícil. Ella soltó una risa sin humor. No tienes idea. Este hotel significa todo para mí, Diego. No solo porque es mi trabajo, sino porque mi familia estuvo vinculada a él por generaciones. Mi abuelo trabajó aquí cuando recién se inauguró. Mi madre pasó años en la administración. No quiero que lo destruyan solo para maximizar ganancias a corto plazo. Emiliano sintió un nudo en el estómago. Su empresa estaba afectando a personas reales, con historias y emociones ligadas a su existencia. Por primera vez en mucho tiempo, se cuestionó si realmente estaba manejando sus negocios de la mejor manera. Eso es admirable, dijo al fin. Pero también peligroso. Si la junta directiva ya está en tu contra, podrían intentar sacarte del camino. Sofía lo miró fijamente, como si intentara descifrarlo. Sé en lo que me estoy metiendo, respondió con seriedad. Pero alguien tiene que hacerlo. Hubo un silencio tenso entre ellos, interrumpido por una ráfaga de viento marino. Emiliano quiso decir algo más, pero en ese momento su teléfono vibró en su bolsillo. Miró la pantalla, un mensaje de su asistente personal, recordándole una reunión importante con la directiva al día siguiente. Sintió un conflicto interno. Como Diego, estaba aprendiendo a ver su negocio desde otro ángulo. Como Emiliano Alcázar, pronto tendría que tomar decisiones que afectarían el destino de Sofía y de todos los empleados del hotel. Al retirarse de la terraza, supo que el momento de revelaciones se acercaba. Y que cuando llegara, nada volvería a ser igual. La luna llena iluminaba tenuemente los pasillos del Hotel Castillo del Mar. Emiliano, aún bajo la identidad de Diego, caminaba por los corredores con la mente llena de preguntas. Cada día que pasaba, se sentía más atraído por Sofía, no solo por su belleza, sino por su inquebrantable determinación. Pero algo en ella le generaba inquietud, había una verdad oculta tras su mirada y él estaba decidido a descubrirla. Esa noche, después de su turno, Emiliano se dirigió al área de empleados, donde un grupo de trabajadores se reunía en la cafetería. Entre ellos, Mario, el recepcionista de turno, conversaba en voz baja con Julia, una camarera con años de experiencia en el hotel. Emiliano se acercó disimuladamente y se sirvió un café mientras escuchaba su conversación. Sofía estuvo en la oficina del director otra vez, murmuró Mario. La vi salir con cara de pocos amigos. No me sorprende, respondió Julia. Desde hace meses está tratando de impedir que hagan recortes. Pero hay algo más, algo que ella no nos cuenta. Emiliano frunció el ceño. Había escuchado sobre los problemas administrativos del hotel, pero nunca imaginó que Sofía estuviera tan involucrada. Decidió que era hora de hablar con ella directamente. Salió de la cafetería y caminó hacia la terraza del hotel, donde había visto a Sofía pasar algunas noches en soledad. Para su alivio, allí estaba ella, con los codos apoyados en la baranda y la mirada perdida en el mar. Emiliano se acercó en silencio y se apoyó junto a ella. Pensé que solo los huéspedes tenían derecho a esta vista, dijo él con una sonrisa. Sofía giró la cabeza y le devolvió una sonrisa cansada. A veces necesito un respiro, susurró. Aunque últimamente ni siquiera aquí puedo encontrar paz. Escuché que estuviste con el director hoy,
comentó Emiliano con cautela. Sofía soltó un suspiro pesado y bajó la mirada. Durante unos segundos, pareció debatirse entre hablar o callar. Finalmente, optó por la primera opción. El hotel está en problemas, admitió. No financieros, no como creen los ejecutivos. Hay algo mucho más grave ocurriendo aquí. Emiliano sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿De qué hablas? Sofía lo miró fijamente. Hay documentos que desaparecieron, registros alterados. Creo que alguien dentro de la administración está escondiendo información. Y si no lo detengo, este hotel podría estar en peligro. Esa revelación despertó aún más la curiosidad de Emiliano. Sin revelar su verdadera identidad, le preguntó qué había encontrado hasta ahora. Sofía le explicó que había notado inconsistencias en las cuentas, dinero que parecía desvanecerse sin explicación. También le contó sobre un misterioso archivo que había intentado acceder en la oficina del director, pero que estaba protegido por una contraseña que nadie parecía conocer. Emiliano sabía que, como dueño del hotel, tenía los medios para investigar más a fondo. Pero si revelaba quién era, todo cambiaría. Decidió ayudar a Sofía sin descubrir su identidad. Tal vez podríamos intentar descubrir más juntos, dijo. Yo podría revisar algunos lugares a los que tú no tienes acceso. Sofía lo miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. ¿Por qué te interesa tanto esto? Porque creo en lo que haces. Y porque no soporto la injusticia, respondió Emiliano, evitando mentir pero sin revelar demasiado. Después de un momento de silencio, Sofía asintió. Está bien. Pero ten cuidado. No sabemos quién podría estar detrás de todo esto. Con el plan en marcha, Emiliano esperó a que el hotel estuviera en calma y se escabulló hacia la oficina de administración. Gracias a su conocimiento del lugar, logró ingresar sin ser visto. Revisó los archivos en papel y encontró varias facturas sospechosas, con montos que no coincidían con los ingresos del hotel. Mientras revisaba, escuchó pasos en el pasillo. Su corazón latió con fuerza. Se escondió detrás de un archivador y observó a un hombre entrar a la oficina. Era el director del hotel, Jorge Mendieta. Emiliano se quedó quieto mientras lo veía abrir una caja fuerte y guardar un sobre grueso dentro. Luego, sin percatarse de su presencia, el director salió del lugar. Esa noche, Emiliano regresó a su habitación con más preguntas que respuestas. Había descubierto algo grande, pero aún no tenía pruebas contundentes. La única persona en quien confiaba era Sofía, y juntos debían descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. El sol comenzaba a ocultarse tras el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. En el Hotel Castillo del Mar, la jornada laboral llegaba a su fin para algunos, pero para Emiliano, el día apenas comenzaba. Ahora que había pasado semanas infiltrado como Diego, tenía una visión mucho más clara de las dinámicas del hotel, las dificultades de los empleados y, sobre todo, de Sofía Ramírez. Había algo en Sofía que lo inquietaba. Su pasión por el trabajo, su incansable esfuerzo por mejorar las condiciones del personal y su forma de enfrentarse a los ejecutivos eran admirables. Pero detrás de su determinación, Emiliano había notado un aire de tristeza, un peso invisible que cargaba en sus hombros. Y estaba decidido a descubrir qué era. Esa noche, después de su turno, decidió seguir a Sofía discretamente. La vio salir del hotel y tomar un camino poco iluminado que conducía hacia el centro del pueblo. A medida que avanzaba, el entorno cambiaba. Los lujosos hoteles y restaurantes daban paso a pequeñas viviendas y calles empedradas. Emiliano mantuvo la distancia, asegurándose de no ser visto. Finalmente, Sofía se detuvo frente a una casa modesta pero bien cuidada. Tocó la puerta y, tras unos segundos, una mujer mayor la recibió con un abrazo. Desde su posición, Emiliano observó con atención. No podía escuchar la conversación, pero la expresión en el rostro de Sofía era suficiente para entender que aquel lugar significaba mucho para ella. Pasaron varios minutos antes de que Sofía se despidiera y comenzara a caminar de regreso al hotel. Emiliano aprovechó la oportunidad para acercarse a la casa y tocar la puerta. La mujer mayor abrió con cautela. «Disculpe, señora. No quiero importunarla, pero, ¿conoce a Sofía Ramírez?», preguntó con amabilidad. La mujer lo observó con desconfianza antes de asentir lentamente. «¿Quién pregunta?». «Un amigo», respondió Emiliano, sin revelar demasiado. La mujer suspiró y abrió un poco más la puerta. «Sofía es como una hija para mí. La he visto luchar toda su vida por salir adelante. Su familia», hizo una pausa, como si dudara en continuar, «sufrió una tragedia hace muchos años.
Desde entonces, ella ha cargado con un dolor que pocos entienden. Emiliano sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué tipo de tragedia? La mujer lo miró fijamente, como si evaluara si debía confiar en él. Su padre era un empresario muy importante, dueño de varios negocios en la región. Pero un día, todo cambió. Lo acusaron de un fraude que, estoy segura, él no cometió. Perdieron todo, la casa, el dinero, el respeto de la gente. Su madre enfermó del corazón y falleció poco después. Desde entonces, Sofía ha trabajado sin descanso para recuperar lo que su familia perdió. El corazón de Emiliano latía con fuerza. No podía ser una coincidencia. Él conocía aquella historia. Su empresa había estado involucrada en aquel escándalo financiero hacía más de una década. ¿Podría ser que su propia compañía hubiera sido responsable de la desgracia de Sofía? Regresó al hotel con la mente hecha un torbellino. No podía dormir. Pasó la noche revisando archivos antiguos, buscando cualquier pista que confirmara sus sospechas. Y entonces lo encontró. Un informe financiero de hace 12 años, donde su padre, el antiguo presidente de la compañía, había firmado una orden de embargo contra la familia Ramírez. Era cierto. Su empresa había destruido la vida de Sofía. El peso de la verdad cayó sobre él como una losa. ¿Cómo podría enfrentarla ahora? ¿Cómo podría seguir cerca de ella sin revelar que él formaba parte de la historia que tanto dolor le había causado? A la mañana siguiente, Emiliano observó a Sofía en la oficina del hotel, trabajando como si nada pasara. No podía evitar sentir una mezcla de admiración y culpa. Pero aún no estaba listo para decirle la verdad. El Hotel Castillo del Mar resplandecía bajo la luz de la luna, su fachada imponente reflejando el brillo del océano. Emiliano, aún bajo la identidad de Diego, había pasado semanas dentro del hotel, conociendo a su personal, entendiendo sus problemas y, sobre todo, acercándose a Sofía. Lo que había comenzado como una simple estrategia empresarial se había convertido en algo mucho más profundo. Pero en este capítulo, todo cambiaría. Esa noche, mientras los huéspedes disfrutaban de la música en vivo en el bar del hotel, Emiliano descubrió un documento en la oficina de administración que lo dejó helado. Se trataba de un informe financiero con irregularidades evidentes. Había grandes sumas de dinero que no cuadraban, pagos fantasma y desviaciones sospechosas. Lo más impactante era que el nombre de Sofía aparecía en varias transacciones. ¿Podría ella estar involucrada en un esquema de corrupción? Con el corazón latiendo acelerado, Emiliano salió de la oficina. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ya. Buscó a Sofía y la encontró en la terraza, sola, con una copa de vino en la mano. Sus ojos reflejaban cansancio y preocupación. «Tenemos que hablar», dijo Emiliano con voz grave. Sofía lo miró sorprendida. «¿Qué pasa, Diego? Pareces alterado». Él sacó el documento de su bolsillo y lo extendió frente a ella. «Explícame esto. Tu nombre está aquí en varias transacciones sospechosas. ¿Estás robando al hotel?». La expresión de Sofía cambió de sorpresa a indignación. Se puso de pie y lo miró fijamente. «¿Cómo te atreves a acusarme de algo así? No tengo nada que ver con esto». «Entonces dime qué significa», exigió Emiliano. Ella tomó el documento y lo examinó con cuidado. Sus manos temblaban ligeramente. Esto no es lo que parece. Sí, mi nombre está aquí, pero yo no autoricé estas transacciones. Alguien está usando mi identidad. ¿Quién podría hacerlo?», preguntó Emiliano, aún desconfiado. Sofía se quedó en silencio por un momento, como si estuviera debatiéndose entre contarle o no la verdad. Finalmente, suspiró y miró a Emiliano con tristeza. «Creo que es Armando, el jefe de contabilidad. He sospechado de él desde hace meses, pero no tenía pruebas. Hasta ahora». El nombre de Armando no le era desconocido a Emiliano. Había notado que el hombre evitaba el contacto visual y siempre tenía una excusa cuando se trataba de temas financieros. Ahora todo comenzaba a encajar. «Si esto es cierto, tenemos que actuar rápido», dijo Emiliano, su mente ya trabajando en una estrategia. «No será fácil», respondió Sofía. «Armando tiene contactos influyentes y si nos enfrentamos a él sin pruebas sólidas, podríamos terminar perdiendo nuestros trabajos». Emiliano la miró con intensidad. «No voy a permitir que un hombre así siga aprovechándose de este lugar. Haré lo que sea necesario para descubrir la verdad». Sofía lo observó detenidamente. «Hablas como si tuvieras un poder que no conozco, Diego. ¿Quién eres realmente?». El corazón de Emiliano dio un vuelco. Había llegado el momento que más temía.
Sofía estaba demasiado cerca de descubrir su verdadera identidad. Si quería ganarse su confianza completamente, tendría que revelarlo todo. Pero, ¿sería este el momento adecuado? La tensión creció entre ellos mientras el sonido de las olas rompía el silencio. Emiliano tenía una decisión que tomar. Y cualquiera que fuera, cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. La luna llena se alzaba sobre el Hotel Castillo del Mar, proyectando sombras alargadas sobre los jardines y la piscina cristalina. El rumor de las olas golpeando la orilla era interrumpido únicamente por el susurro del viento entre las palmeras. Sin embargo, dentro del hotel, la calma era solo una ilusión. Emiliano Alcázar, todavía bajo la identidad de Diego, sentía que la verdad estaba a punto de explotar como una bomba de tiempo. Había pasado semanas infiltrado como empleado de mantenimiento, conociendo cada rincón del hotel y entendiendo las verdaderas dificultades de su personal. Pero lo que más lo había impactado era Sofía Ramírez. La gerente no solo demostraba ser una líder excepcional, sino que había logrado despertar en él sentimientos que jamás imaginó. Y ahora, estaba a punto de enfrentarse a una revelación que cambiaría su vida para siempre. Todo comenzó esa noche en la oficina administrativa del hotel. Sofía, exhausta después de otro largo día de trabajo, estaba revisando cuentas y documentos cuando recibió una llamada inesperada. «Sofía, tenemos que hablar». «Es urgente», dijo Carmen, una de las empleadas más antiguas del hotel. Sofía frunció el ceño, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Se dirigió al vestíbulo y encontró a Carmen esperándola con un sobre en la mano. «No quería meterme en esto, pero creo que debes saberlo», dijo Carmen, entregándole el sobre con manos temblorosas. Sofía lo abrió lentamente. Su mirada recorrió los documentos con creciente incredulidad. Eran registros de propiedades, acuerdos antiguos, un testamento. Su corazón latió desbocado al leer el nombre en la última página, Emiliano Alcázar. En ese instante, la puerta de la oficina se abrió y Emiliano entró, su rostro marcado por la tensión. «Sofía, necesito hablar contigo», dijo con voz firme, pero antes de que pudiera continuar, ella alzó una mano para detenerlo. «¿Quién eres en realidad, Diego?», preguntó con la voz entrecortada, sosteniendo los papeles frente a él. El silencio que se instaló en la habitación fue abrumador. Emiliano cerró los ojos un instante antes de dejar caer la máscara. «No soy Diego. Soy Emiliano Alcázar. Soy el dueño de este hotel». Sofía sintió que el piso se abría bajo sus pies. Una mezcla de furia, confusión y dolor la envolvió. Durante semanas había confiado en él, había compartido sus preocupaciones más íntimas, y ahora descubría que todo había sido una mentira. ¿Todo esto fue un juego para ti? ¿Una prueba?, preguntó, con los ojos brillantes de rabia contenida. «No, Sofía. Empezó como un intento de entender mi negocio, pero conocerte cambió todo. Me importas de verdad», dijo Emiliano, dando un paso hacia ella, pero Sofía retrocedió. «No sé qué pensar», murmuró ella, abrazándose a sí misma. Antes de que pudiera decir más, un fuerte estruendo resonó en el pasillo. Carmen corrió hacia la puerta. «Hay un problema en la recepción», gritó. Sofía y Emiliano se apresuraron al vestíbulo y encontraron a varios empleados enfrentando a un hombre vestido con un traje caro y una expresión arrogante. Era Esteban Lugo, un inversionista sin escrúpulos que había estado presionando para comprar el hotel. «Sofía, sabía que tarde o temprano te darías cuenta de la verdad», dijo Esteban con una sonrisa burlona. «Este hotel tiene una deuda impagable. Emiliano ha estado jugando a ser empleado mientras su negocio se desmorona». Sofía miró a Emiliano con renovada incredulidad. Él no apartó la mirada. «Eso no es cierto, Esteban. No pienso vender este hotel», afirmó Emiliano con determinación. «No tendrás opción cuando revele lo que he descubierto», contestó Esteban, sacando un conjunto de documentos de su portafolio. «Esta propiedad no es del todo tuya, Emiliano. Pertenece a la familia Ramírez». Un silencio sepulcral llenó el vestíbulo. Sofía sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «¿De qué estás hablando?», susurró. Esteban sonrió y desplegó los papeles en el mostrador. «Tu familia tenía derechos sobre este hotel. Tu padre lo perdió en circunstancias dudosas. Pero legalmente, tú podrías reclamarlo. Si quisieras, podrías arrebatarle este hotel a Emiliano». Las palabras flotaron en el aire como dinamita a punto de estallar. Sofía miró los documentos, luego a Emiliano. Él no dijo nada, solo la observó con una mezcla de desesperación y esperanza. «¿Qué vas a hacer, Sofía?», preguntó Esteban con malicia.
Ella sintió que todo su mundo se tambaleaba. La verdad había salido a la luz, pero aún quedaba una última decisión por tomar. La noche era densa y silenciosa en el Hotel Castillo del Mar. La brisa marina soplaba con suavidad, como si el mismo océano contuviera la respiración ante los eventos que estaban por desarrollarse. Emiliano, ya sin la identidad de Diego, caminaba por los pasillos con el peso de la verdad sobre sus hombros. Lo que había descubierto sobre Sofía y su conexión con su familia lo había dejado en estado de conmoción. Ahora, debía enfrentarse a ella y a las consecuencias de su engaño. Horas antes, Emiliano se había reunido con su abogado y había revisado documentos que confirmaban lo imposible. Sofía era la hija perdida de su difunto padre. Su familia había cometido injusticias que ella nunca supo, y ahora él tenía que decidir cómo actuar con esa información. La revelación lo sacudió hasta la médula. ¿Cómo podía seguir mirándola sin pensar en todo lo que había sucedido en el pasado? ¿Cómo podía confesarle su identidad después de haberse enamorado de ella? Decidió buscarla en su oficina, pero la encontró en la terraza, de pie, mirando al mar. Su silueta recortada contra la luz de la luna le pareció más frágil que nunca. Emiliano avanzó con pasos lentos, con el corazón latiendo en su pecho como un tambor de guerra. «Sofía, tenemos que hablar», dijo con voz grave, intentando controlar sus emociones. Ella giró para mirarlo, y en sus ojos había una mezcla de curiosidad y cansancio. Durante los últimos días, había notado su cambio de actitud, sus miradas prolongadas, su distancia creciente. Ahora, estaba lista para escuchar lo que él tenía que decir. «¿Qué sucede, Emiliano?», preguntó, cruzando los brazos. Él tomó aire profundamente y, en un susurro, dejó salir la verdad. «No soy quien crees que soy. No soy Diego. Mi nombre real es Emiliano Alcázar. Soy el dueño de este hotel». El silencio que siguió fue sepulcral. Sofía parpadeó varias veces, como si intentara procesar la información. Sus labios se entreabrieron y su respiración se volvió errática. «¿Qué dijiste?», susurró. Emiliano tragó saliva. Sabía que esto dolería, pero tenía que continuar. «Me infiltré en el hotel para entender lo que realmente pasaba con la administración, para ver las fallas y mejorar la situación de los empleados. Pero en el proceso, conocí a una mujer increíble. Una mujer que me hizo ver las cosas desde otra perspectiva. Y ahora sé algo más. Sé quién eres realmente, Sofía». Ella frunció el ceño, dando un paso hacia atrás. «¿Qué estás diciendo?». Su voz tembló. Emiliano sacó de su bolsillo un sobre con los documentos que había encontrado. Se lo extendió con manos firmes. «Eres la hija de mi padre. Tu madre trabajaba aquí cuando él era dueño del hotel. Pero algo pasó, y la separaron de su verdadera familia. Fuiste criada sin saber la verdad». Sofía sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. Tomó el sobre con dedos temblorosos y lo abrió con desesperación. Sus ojos recorrieron los papeles frenéticamente, y con cada línea que leía, su mundo se desmoronaba más. Lágrimas comenzaron a nublar su vista. Esto no puede ser cierto», su voz era apenas un hilo. «Lo es», confirmó Emiliano con tristeza. «Y lamento que lo hayas tenido que descubrir así». Sofía sintió que el aire le faltaba. Todos esos años, todo su esfuerzo por este hotel, su lucha por proteger a los empleados, y ahora resultaba que era parte de la familia que ella tanto había cuestionado. Su mirada encontró la de Emiliano, y vio en él una mezcla de culpa y amor. «¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué me engañaste?». Sus palabras eran duras, pero en su interior, su corazón latía con confusión. Tenía miedo. Miedo de que me odiaras, de que pensaras que era como los demás. Pero no lo soy, Sofía. Y lo único que quiero ahora es arreglar todo lo que mi familia hizo mal. Contigo. A tu lado». El mar rugió en la distancia como si quisiera dar su propia opinión sobre el asunto. Sofía cerró los ojos, intentando ordenar sus pensamientos. Emiliano le había mentido, pero también había revelado una verdad que cambiaría su vida para siempre. ¿Podía perdonarlo? ¿Podía aceptarlo? Un largo silencio se apoderó de la terraza. Finalmente, Sofía dejó escapar un suspiro tembloroso y levantó la mirada, encontrando los ojos de Emiliano con los suyos. «No sé cómo procesar todo esto, pero una parte de mí quiere creer en ti. Necesito tiempo». Emiliano asintió con comprensión. No iba a presionarla. Sabía que debía darle espacio para que asimilara todo. «Tómate el tiempo que necesites. No me iré a ningún lado». Esa noche, Sofía se quedó en la terraza mucho tiempo después de que Emiliano se marchara.
Observó el cielo estrellado y pensó en su madre, en los años perdidos y en lo que vendría después. No tenía respuestas, pero sí una certeza: su vida nunca volvería a ser la misma.